encuentra en el mediastino, tiene 4 cavidades. Eso ya es un tema que ustedes saben, no creo que vamos a profundizar en eso. Que él normalmente ayuda, recibe sangre a través del sistema venoso y bombea sangre a través del sistema arterial. ¿Se acuerdan? Recibe sangre, vena cava, superior e inferior, y bombea sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar y al sistema, a todo el organismo, a través de la arteria aorta. ¿Todo bien? Hasta ahora se entiende, ¿ok? El corazón también se nutre gracias a una arteria que se llama arteria coronaria, que nace de la aorta, es la primera ramificación de la aorta y que ayuda a la nutrición del corazón. También ya sabemos, ¿ok? Bueno, el corazón también, por así decir, está formado por una estructura muscular y una estructura eléctrica. ¿Está bien? Esa estructura muscular nosotros conocemos como músculo cardíaco, que es un tipo de músculo especializado para el corazón, no es ni músculo estriado, ni tampoco es músculo liso, y tiene un sistema de conducción eléctrica que nosotros le llamamos las vías de conducción y también le llamamos los nódulos o marcapasos fisiológicos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Okay? ¿Cuáles son los marcapasos fisiológicos? Nódulo sinusal, auricular auricular, hasta aquí y hasta aquí. ¿Se entendió bien? ¿Se entiende? ¿Ok? Bueno, perfecto. Vamos a suponer que este corazón, como habíamos hablado, su función principal es bombear sangre, recibir sangre y bombear sangre al sistema. ¿Está bien? Cuando él no puede bombear sangre de forma adecuada, existe una ley que seguramente ustedes habrán escuchado en fisiología que se llama ley de Frank-Starling. ¿Está bien? O bueno, ponerse directo, ¿no? Esa ley de Frank-Starling, ¿qué dice? Que a mayor relajación, mayor contracción. En otra palabra, a mayor precarga, mayor volumen de inyección. O sea que mientras más llega sangre, más sangre voy a bombear. Cuando yo no puedo, o cuando se rompe esa ley de Frank-Starling, ahí llamamos que el corazón está insuficiente para bombear esa cantidad de sangre. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Vuelvo a repetir. La función del corazón es bombear sangre. La principal función es bombear sangre al sistema. A esa función se aplica una ley que se llama la ley de Frank-Starling, que dice que mientras más sangre le llega al corazón, más sangre va a enviar al sistema. ¿Ok? Entonces, cuando ya no puede bombear la misma cantidad de sangre que le llega, ahí llamamos que el corazón está insuficiente, no puede con todo el trabajo que le está demandando el sistema. Por eso es insuficiente. ¿Me están entendiendo? ¿Ok? Bueno, y si el corazón es insuficiente, lo que le llega de sangre a través de la aurícula derecha o la aurícula izquierda pasa a los ventrículos y esos ventrículos no pueden bombear toda la sangre. A partir de ahí nosotros vamos a poder ver qué síntomas va a tener nuestro paciente. Acuérdense que nosotros estamos en semiología, ¿ok? Y la semiología, según habíamos dicho anteriormente, es un conjunto de síntomas y signos que me ayuda a interpretar de forma indirecta qué es lo que pasa con el cuerpo. ¿Me entienden? O sea que es como decir que de repente yo no puedo caminar, estaba caminando, de repente no puedo caminar y tengo que entender por qué no puedo caminar. ¿Okay? Entonces esa es la parte semiológica. Y lo que tenemos que entender cuáles son las partes semiológicas del corazón que me dice que el corazón está con problemas y no el sistema nervioso. Esa es la parte que ustedes tienen que entender. Cuando vean a un paciente y ese paciente viene con síntomas, es decir, la parte que me traduce este síntoma, este signo,
¿Es la parte cardiovascular, o es la parte neurológica, o es la parte linfática, o es la parte inmunológica? ¿Están entendiendo? Es por eso que tendríamos que hacer, para que a ustedes les sirva, o sea más fácil, sea más práctico para ustedes todos los temas, dividirlo por sectores, dividirlo por sistema. El sistema cardiovascular va a tener un conjunto de síntomas y signos que me va a decir que es el sistema cardiovascular el que está con problemas. El sistema, qué sé yo, osteomioarticular tendrá un conjunto de síntomas y signos que me va a decir que el sistema osteomioarticular está con problemas. ¿Están entendiendo? Ya que ustedes dieron la teoría, voy a preguntar, ¿cuál sería uno de los síntomas cardinales de la mala función cardíaca? Que ustedes, si les preguntan en el examen, diga un signo, un síntoma que caracteriza al mal funcionamiento cardiovascular. Disney. Vamos a registrar, para que no se pierdan una idea. Edema, disnea, cianosis, angina es dolor. ¿Dolor de dónde? ¿Qué más? Cansaço. Fatiga. Astenia. Vamos a ponerle astenia, nombre médico. Bien, astenia. Después, ¿qué más? Ortopnea. ¿Qué más? Sintomas de regurgitação. Regurgitación yugular. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes? ¿Qué signo y síntoma nosotros podemos tener que me hable que el corazón o el sistema cardiovascular puede estar en problemas? Miren muchachos, yo quiero que entiendan algo. Yo sé y entiendo súper bien que nosotros queremos una información compacta, o sea, algo que sirva. Que nos gustaría evitarnos el proceso de leer todo el libro, pero lastimosamente de eso no podemos librarnos. Vamos a tener que leer únicamente el libro, ¿ok? Para poder tener ese conjunto de síntomas y entender lo que pasa en el organismo, ¿comprenden? Entonces, si ustedes van a las clases y al final del día no podemos identificar, no podemos tener claro lo que dimos en esa clase, están perdiendo tiempo. Y yo sé que existe reválida, toda la historia, pero igual van a perder tiempo. Entonces sería bueno que ustedes puedan, por más de que no hayamos tenido muchas clases en la parte práctica, en la parte teórica, entender y consolidar esa información. ¿Comprenden? Porque al final de ahí es donde ustedes van a poder identificar o ver cuál es el objetivo de esa clase. No es solamente llenar el currículum y la hora, sino que también entender cuál es el objetivo de esa clase. Bueno, edema. ¿Por qué razón y en dónde se va a presentar el edema en un paciente cardiovascular? ¿En dónde y por qué? Miembros inferiores. Bueno, y si es en el miembro inferior, ¿qué lado del corazón está más afectado? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Acuérdense que el corazón está dividido, por así decir, en dos grupos de bombas. ¿Tá? Bomba derecha y bomba izquierda. Uno recibe y el otro envía. Bueno, el corazón derecho se ve más edema. De miembros inferiores me están diciendo. ¿Y por qué? ¿Causa de? ¿Por qué se vería ese edema en la falla de bomba del corazón derecho? En miembros inferiores me está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se vería ese edema ahí? Una cosa es insuficiencia cardíaca y otra cosa es insuficiencia venosa. Son cosas distintas. ¿Sabes lo que es el sistema venoso? Não está conseguindo mandar sangue para o pulmão suficiente, o sangue regurgita pela cara. ¿Por qué?
a parte onde tem mais sangue. Da pressão da. Hay más sangre en la aurícula, en el ventrículo o en las venas, por el cual hay edema. ¿En dónde hay sangre? ¿Dónde está el remanente de sangre para dar edema en miembros inferiores? ¿En la aurícula, en el ventrículo o en las venas? ¿Cómo? Bueno, hay más sangre en la aurícula y en los ventrículos, y en las venas no hay sangre. Na veia, mas tem. Na veia tem mais sangue. Bueno, entonces si hay más sangre, si el edema en miembros inferiores representa que aumentó el volumen sanguíneo en las venas, ese volumen sanguíneo en las venas solamente va a ser consecuencia del aumento de líquido en la aurícula y en los ventrículos, ¿sí o no? No. ¿Entienden lo que estoy preguntando? Vuelvo a hacer la pregunta. Si yo tengo edema en ambos miembros inferiores, ¿no? Mi mente me dice, bueno, es porque hay un aumento de líquido en las venas. ¿Ok? ¿Y cuáles son las causas de por qué esa vena tiene mucho líquido? ¿Va a ser únicamente porque el corazón del lado derecho, tanto la aurícula y el ventrículo derecho, están llenos de sangre, o puede ser otras causas? Pode ser outras causas, mas a gente está falando de insuficiência cardíaca. No, pero nuestro paciente no viene diciendo, doctor, tengo insuficiencia cardíaca. Acuérdense que nosotros estamos haciendo un ensayo, ¿no? Un examen, un simulacro de un paciente en urgencia, ¿no? Y tratamos de entender cuáles son síntomas. Miren, muchachos, una consulta. Si yo tengo aquí, esto está en el mediastino. ¿Tá? Vamos, un segundito. Si yo tengo aquí una tumoración y afecta o cierre la llegada de sangre a las aurículas, ¿puede ocasionar edema? ¿Sí o no? Sí. La aurícula y el ventrículo están bien, pero esa tumoración puede ocasionar también ese edema en miembros inferiores. Pode ser renal também. ¿Me entienden? Vamos un poco más allá. Como dice el doctor, tengo tanto líquido en el cuerpo que no estoy pudiendo eliminar todo ese líquido. Porque estamos hablando de dos factores. Uno, líquido, y el otro, ¿quién tiene que movilizar el líquido? ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Uno es el líquido que tengo en los vasos sanguíneos y el otro factor es quién tiene que movilizar o mantener circulando ese líquido. ¿De qué depende la circulación del líquido? Depende del corazón y el sistema cardiovascular. ¿De qué depende la cantidad de líquido? Depende de lo que yo ingiero y depende de lo que yo elimino. ¿Ya lo entendieron? Entonces, una afectación más abajo, renal, también me puede dar edema en miembros inferiores. Son dos cosas que no tienen nada que ver con el corazón que puede dar el mismo síntoma. Pode ter insuficiência valvular das válvulas das pernas. Vamos por partes. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Porque eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. No vaya a ser que cuando vean un edema en un paciente digan, insuficiencia cardíaca. Ya, cerró el diagnóstico. Son varias. Es un solo síntoma para varias enfermedades. Otra, como dice el doctor, las venas son periféricas o profundas. Periférico. Sistema circulatorio. La posición de las venas son superficiales o profundas. Superficial. Superficiales. ¿Por qué? Porque Dios lo Tem superficial. Sí, pero ¿por qué son la mayoría superficiales? No, pero la vena lleva sangre oxigenada o trae sangre desoxigenada. Entonces, ¿para qué va a ser superficiales? No va a nutrir. Él va a llevar el producto de desecho. No sé si están entendiendo mi pregunta. ¿Ok? ¿Saben por qué, muchachos? Porque las venas, a diferencia de las arterias, tienen poca musculatura.
Y como tiene poca musculatura, por sí no puede contraerse. Y si ella no puede contraerse, tiene que buscar un sistema para bombear la sangre de abajo para arriba, en contra de la gravedad. ¿Están entendiendo? ¿Y cómo hace? ¿Cuál es la técnica de la vena para poder hacer eso? Dos técnicas. Uno, se pone entre músculos potentes. Por eso es más superficial. ¿Entienden? Están entre músculos. Y cuando yo contraigo el músculo, contrae, exprime la vena. Y al exprimir la vena, la sangre sube. ¿Están entendiendo? Pero un detalle, si yo exprimo la vena, la sangre puede subir o puede bajar. ¿Cómo él sabe que tiene que subir y no bajar? Exactamente. El otro sistema que tiene es a través de las válvulas, que las válvulas son unidireccionales. Solamente se abre para arriba, para abajo ya no se puede abrir. Entonces la sangre que está ahí, cuando se oprime o se exprime esa vena, tiene solo una dirección, que es la de subir. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando no funciona la musculatura que está al lado, también puede haber edema. Y cuando no funciona la válvula en las venas, también puede haber edema. Son muchas patologías que le puede dar el niño. Sí. ¿Están entendiendo? Sí. Pero si yo le busco la lógica, si yo le busco la fisiopatología, voy a ir descartando uno por uno. Voy viendo cuál es el que más se acerca a un diagnóstico de la causa de ese edema en miembro inferior. ¿Entendimos o no? ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Bueno, perfecto. Pero como ustedes dicen, estamos hablando de insuficiencia cardíaca, ¿no? Se supone que puede ser la insuficiencia cardíaca. El edema, o sea, bueno, para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca ¿es un diagnóstico clínico o un diagnóstico laboratorial? ¿Cuál de los dos me da el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca? Vamos a suponer que ustedes están de plantón, 2.000 reales por 12 horas, plata. 50.000 reales al mes, buena plata. No quiero perder, porque así como hoy yo me gradué, me fui, rendí la reválida, estoy trabajando bien, atrás de mí vienen unos 100 más haciendo lo mismo. En algún momento se va a llenar el mercado y yo voy a querer también mi trabajo, ¿no? Entonces tengo que ser buen médico. Me viene un paciente y está preguntándome, doctor, quiero saber qué me pasa. Tengo estos síntomas. Quiero saber, y estoy investigando y me dicen que puede ser insuficiencia cardíaca. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? ¿Qué hago? ¿Dieron esa parte, no? ¿Sí o no? En la teoría dieron o no. Me imagino que sí. O sea, hablaron de insuficiencia cardíaca, mínimamente van a hablar de los signos, síntomas y el diagnóstico. ¿Qué voy a hacer para llegar a ese diagnóstico? Acuérdense que ustedes ya están en una área donde pueden ya dar diagnóstico, o sea, donde podemos hablar ya de diagnóstico con ustedes. A la gente de segundo año, de primer año, hasta tercer año no les puedo hablar todavía de diagnóstico. Están creciendo, ustedes ya están hablando de diagnóstico, tienen que hablar de diagnóstico. Si no hablan de diagnóstico, preocúpense. Porque cuando lleguemos para el tratamiento, va a ser peor. Diagnóstico C, tratamiento peor. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo llego a ese diagnóstico? ¿Clínico o laboratorial? Clínico. 100% clínico. Ecocardiograma, toda la es complementaria, ayuda, pero el diagnóstico es 100% clínico. ¿Están entendiendo? O sea que depende de mí. Eso significa que depende del médico. No depende del laboratorio. No le podemos echar la culpa al laboratorio. No podemos decir, nada, un laboratorista fisma. Depende del médico. Y dentro de los criterios del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿cómo se llama la escala o
o los puntos que se utilizan para hablar de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien quiere entrar? ¿Se acuerdan los criterios? ¿Cómo se llama? Hay un tipo también que hizo el criterio. Ah, perdón. Disculpe, yo escuché que era. Não, isso tem. Criterio de Framingham. ¿Escucharon hablar alguna vez? Não. Lembro não. ¿Vieron ustedes insuficiencia cardíaca? Ele deu um capítulo pra gente ler semana passada. Ele falou, leia um capítulo de insuficiência cardíaca. Ah, pero no desarrollaron aún en clase. Ah, mas é alguma coisa de 2 critérios, assim, um critério que Bueno, Hã? em relação a isso tem que ter 2 critérios. Aprendeu sobre classificação. bueno. Vamos mañana, no se preocupen. Van a llegar saliendo ya entonces estos temas, también síndrome coronario y todo lo demás. ¿Qué es el criterio de Framingham? Voy a preguntar, ¿qué es el criterio de Framingham? ¿Qué es un criterio de Framingham? O criterios de diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Lo que nos da a entender es saber si el corazón está dañado o no. ¿Entienden? Si el problema es el corazón o si otra causa. Acá nosotros estuvimos hablando que el problema pudo haber sido una tumoración en el mediastino, una obstrucción de la vena cava, una insuficiencia venosa, alteración muscular. Entonces quiero saber si el problema es del corazón o si es otra la causa del problema. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, en esos criterios existen algo que se llama criterios mayores y criterios menores. Tranquilo, no se preocupen. Yo creo que con lógica ustedes me entienden. El edema es algo que se ve solo en una patología del corazón, ¿sí o no? Não. Y si no se ve exclusivamente en problemas del corazón, ¿sería algo muy importante o algo no tan importante? Não tão importante. Entonces sería primario, o sea, sería criterio mayor o menor. Menor. ¿Por qué? Porque es algo que yo veo en otras enfermedades, no solamente en el corazón, o en el problema del corazón. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Sim. ¿Ok? Vamos a suponer, para ir practicando, disnea, dificultad respiratoria. La disnea. Cuando yo pongo solamente disnea y no especifico en qué momento es la disnea, porque la disnea es dificultad respiratoria que puede ser cuando yo estoy parado, cuando yo estoy sentado, cuando camino o cuando me acuesto. En dependencia en qué lugar tengo disnea, me va a dar a entender qué problemas puede ser que yo tenga. ¿Ok? Cuando yo tengo disnea o dificultad respiratoria al acostarme, ¿está bien? O al caminar, al tratar de hacer trabajar el corazón, normalmente está relacionado con el corazón. ¿Me entienden? Se le considera algo del corazón, un problema del corazón. ¿Ok? Cuando es una disnea que no tiene nada que ver con que yo me acueste, con que yo me levante, con que yo esté sentado o caminando, o sea que es una disnea que persiste independientemente de lo que yo haga, ya no estoy hablando solo del corazón, ya estoy hablando del pulmón o de los pulmones. Quando é em repouso, é pulmão? No, por eso le digo, en cualquier momento, ya sea en reposo, en movimiento, haciendo cualquier cosa, sentado, parado, eso quiere decir que el problema es pulmonar. Pero si es relacionado a un movimiento, a una actividad, debe estar relacionado al corazón. ¿Ok? Entonces lo que quiero que entiendan es que cada uno de estos síntomas y signos tienen una razón, una explicación. Existen por algo, existen para algo, para que nosotros podamos interpretar. ¿Ok? Mas em casos mais avançados de insuficiência cardíaca, não vai ter disnea em repouso também? No. ¿Qué pasa? En los casos avanzados de insuficiencia cardíaca son los casos de descompensación.
Es otro nivel. Cuando ustedes lleguen a clínica médica, van a hablar de la clasificación de la insuficiencia cardíaca y van a hablar del tratamiento que lleva cada una de los tipos o estadios de insuficiencia cardíaca. ¿Me entienden? Pero ahora nosotros tenemos que diagnosticar primero. ¿Comprende? ¿Sí o no? ¿Me entiende? ¿Cuál es la duda? Doctor, ¿me entiende? É porque eu li que quando um caso avançado, por exemplo, de insuficiência cardíaca, a pessoa tem Disney até deitado, porque É a arrancava vários paroxística travesseiros. noturna. Ela ocorre mesmo. A paroxística noturna ela é característica de insuficiência cardíaca. Não é isso que você está perguntando? No. Mas ela é critério maior de insuficiência No, cardíaca. no. Yo entiendo la pregunta. El doctor lo que dice es lo siguiente. Si nosotros estuvimos hablando que la insuficiencia, que la dificultad respiratoria, 24 horas, 7 días a la semana, o sea que en cualquier momento, sentado, acostado, hablando, o estando callado, es más del pulmón y no del corazón. Él dice, hay una etapa dentro de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa eso? Que yo tengo dificultad respiratoria, sentado, acostado, hablando, o haciendo todo, o haciendo nada. Entonces, ¿cómo voy a decir si esto es del corazón o si es de los pulmones? ¿Entienden la pregunta? Es así, doctor, la pregunta que me está diciendo. Vuelvo a repetir. Ese estado de la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir enfermedad crónica? Leva um tempo para chegar na solução. ¿Se puede curar o no? No se cura. ¿Se puede tratar, sí o no? Sim. Cuando tenemos algo que se llama crónico, sinónimo de que no se cura, se trata. Lógico, existen cada situación que son individuales, pero en el 90%, 99% no se cura, se trata. ¿Entienden? Y cuando yo veo estos síntomas que dice el doctor de la dificultad respiratoria en todo tiempo, 24 horas en el paciente con insuficiencia cardíaca, es por la gravedad del caso, es por la evolución de la enfermedad. Pero en sí, la insuficiencia cardíaca no tiene esa característica de inicio. ¿Me están entendiendo? No tiene esa característica, por así decir, al principio. Si ustedes me dicen, doctor, pero me viene un paciente ya descompensado, nunca se trató, nunca se diagnosticó, por eso nunca se trató, y ya viene refiriéndome que tiene dificultad respiratoria en todos los movimientos del día, acostado, sentado, parado, hablando. ¿Cómo hago? Primero tengo que pensar, puede ser de causa cardíaca y puede ser de causa pulmonar o extracardíaca. ¿Están entendiendo? Ahí yo tengo que hacer mis investigaciones desde el punto de vista clínico, de la interpretación de los otros elementos, y desde el punto de vista laboratorial para apoyo, para soporte, no para diagnóstico, para soporte de esa enfermedad, para el diagnóstico de esa enfermedad. ¿Me entendió? ¿Sí o no? Bueno, si entendieron, ¿qué otros signos o síntomas me puede dar? Ustedes entonces no llegaron a dar insuficiencia cardíaca. Qué lástima. Bueno, ¿qué otros sin dar, por así decir, sin conocer mucho del mecanismo, solamente entendiendo fisiopatología? ¿Vieron fisiopatología? Se entiende que van a poder interpretar adecuadamente todos los síntomas y signos. ¿Qué otros signos o síntomas me puede dar a entender del fallo del funcionamiento del corazón? ¿Cómo? Bueno, acá ustedes hablaron de cianosis, ¿verdad? ¿Y la cianosis qué significa? Falta de oxigenação adequada. Falta de perfusão de oxigênio. Bueno, la cianosis es cuando yo tengo más dióxido de carbono en la sangre que oxígeno, o al menos tengo más de lo normal de dióxido de carbono en sangre. ¿Ok? Yo tengo que tener una cierta cantidad de dióxido de carbono en la sangre
y cuando sobrepasa esa cantidad de dióxido de carbono en sangre, ahí empiezo a tener síntomas, o por así decir, tengo a tener cambios de coloración en la piel que me hablan de esa cianosis. ¿Okay? ¿Saben por qué la sangre es roja, verdad o no? ¿Y por qué el eritrocito es rojo? ¿Qué tiene la hemoglobina? ¿Por qué Ferro. ¿Por qué es rojo la sangre? Proteína que leva oxigênio. De ferro. ¿Y el hierro solo es rojo? Como? El hierro es rojo. Não. Entonces, para que ustedes entiendan eso, la hemoglobina es una estructura que está siempre o debe estar adherida al oxígeno. ¿Vale? Esos dos se le da la coloración roja a la sangre. Cuando yo cambio el oxígeno y le adhiero el dióxido de carbono, él cambia de coloración y se transforma en un violáceo, o sea, un rojo más fuerte. Por eso nosotros vemos la coloración cianótica. Y por esa razón que cuando yo tengo cianosis, interpreto que lo que está adherido a mi hemoglobina en mayor cantidad no es oxígeno, sino dióxido de carbono. ¿Están entendiendo? ¿Ok? Es una cuestión de interpretación de qué está pasando y por qué está dando esos síntomas. ¿Ok? Bueno, esa cianosis, ¿está bien? En la insuficiencia cardíaca, el corazón en sí ayuda a que la hemoglobina se una al oxígeno, ¿sí o no? Si el corazón él tiene algún elemento de importancia para que la hemoglobina se una al oxígeno, ¿sí o no? O sea que la unión de la hemoglobina al oxígeno es un elemento dependiente de función cardíaco o cardiovascular o dependiente de qué órgano. Pulmonar. Bueno, estamos hablando entonces de pulmonar. Entonces, ¿será un signo cardinal en la insuficiencia cardíaca? Pregunto. ¿Es algo que me habla más de la insuficiencia cardíaca? ¿Sí o no? No início não. No início ¿Sí? não. Bueno, entonces me dice, ustedes me van a decir a mí, ¿quiere? A ver, la pregunta es sencilla. ¿Tiene o no tiene relación la falla del corazón con la cianosis? Yo no estoy preguntando todos los demás elementos. ¿Me entiendes? Yo no estoy preguntando si en la etapa inicial, en la etapa medial, en la etapa grave. No, estoy preguntando si el corazón, si nuestro corazón y los vasos sanguíneos, que son parte del sistema cardiovascular, está con la función. Ellos tienen la responsabilidad de agarrar la hemoglobina y adherirla al oxígeno. ¿Esa es su responsabilidad? Mas a convenção tem que mandar ser suficiente. Por eso quiero que entiendan. ¿Okay? Cuando yo les digo a ustedes, o ustedes me dicen, vamos a poner una discusión. ¿Por qué no viniste en las parejas? ¿Por qué no viniste a tiempo? Me hiciste esperar. Y no, es porque un cachorro pasó en mi enfrente. ¿Me entiendes? Voy a buscar darle una excusa. Yo le estoy preguntando de forma concreta y concisa. Yo solamente quiero saber, ¿el corazón y el sistema cardiovascular tiene la responsabilidad de agarrar la hemoglobina y unirla al oxígeno? No. Por eso no está dentro de los criterios de diagnóstico. ¿Están entendiendo? ¿Puede tener cianosis? Sí puede, pero no es su función. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Una cosa es que ya la funcionalidad de un órgano afecta a otro, y otra cosa es cuál es la función verdadera de ese órgano.
¿Están entendiendo? Entonces, la cianosis es el resultado del efecto que tiene la falla del corazón. ¿En dónde? En los pulmones. Cuando aparece cianosis en una insuficiencia cardíaca, ya estamos hablando de que esa insuficiencia cardíaca afectó el funcionamiento pulmonar. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bueno, entonces eso nos hace un elemento principal. No estoy hablando que no puede tener el paciente, que puede llegar a tener, pero eso me da a entender que estamos en una etapa bastante, en una complicación de esa enfermedad en el paciente. ¿Entraría en casos critérios menores o critérios menores? No entra en ninguno de los criterios. ¿Me entienden? Porque tanto los criterios menores como los criterios mayores están relacionados con las funciones que tiene el corazón y el sistema cardiovascular. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos yendo hasta acá? Sí. Vamos. Dolor de pecho. ¿Por qué puede dar la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué puede dar dolor en el pecho? Se entendió, ¿verdad? ¿Por qué puede dar edema? Se entendió por qué puede dar dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria tiene una característica para hablar de que pueda ser desde el punto de vista cardiovascular el problema o pueda ser pulmonar. Cuando yo tengo dificultad respiratoria, ¿cuáles son los órganos que pueden estar comprometidos al hablar de dificultad respiratoria? No necesitaron hablar y no necesitaron tener clases de semiología ni de clínica médica. ¿Cuáles son? Cuando yo tengo, vamos a suponer, nuevamente en el plantón de ustedes, 3.000 reales por 12 horas, está subiendo, está pagando mejor. Está pagando mejor. Y me llega un paciente con dificultad respiratoria. Y le pregunto al familiar o al paciente, ¿qué pasó? No sé. ¿Usted tiene alguna enfermedad? No, estoy sano, saludable. ¿Ya? Y el familiar dice, yo no sé nada, él vive solo. Y el paciente dice, yo estoy súper bien, 60 años sin nunca irme a un hospital, orgulloso. Y tiene dificultad respiratoria. Yo, desde que el paciente llega a mi UPA, es mi responsabilidad. Todo lo que pase con él de ahí para frente, que tenga que ver con una decisión médica, es responsabilidad mía. Entonces digo, ¿cuáles son las causas de dificultad respiratoria en sistemas? Vamos a hablar de sistemas del cuerpo, de órganos que pueden estar afectados, que me pueda dar como síntoma dificultad respiratoria. Uno es el sistema respiratorio. Después otro. Sistema cardiovascular. Algunos dicen por ahí psicológico. Vamos a ponerle sistema nervioso central somático. Bueno, otra cosa más que ustedes crean que me puede dar dificultad respiratoria. ¿Qué sistema? Renal? Sistema renal. ¿Qué más? Sistema gástrico. ¿Qué más? ¿Solo ahí? ¿Tiene dificultad respiratoria nuestro paciente? Si tiene dificultad respiratoria, si soy médico de la JUA, bota ahí oxígeno. Deja él. Ya, yo ya estoy con eso, cumplí ya mis 3.000 reales por 12 horas. ¿Qué más voy a hacer? De aquí a poco el paciente empezó a descompensarse, se puso azul, cianótico. 30 minutos después paró. Reanimado, fue a óbito. Familiar. Doutor, o que você deu a ele? Matou? Com certeza.
¿Me entienden? Eso parece algo que no va a pasarle en la vida. Va a pasar. Ojalá que no pueda. Pero el que le llegue así en esa condición el paciente, llega. Y llega sin saber nada, ni dar ningún aporte. Algunos utilizan Viagra, no quieren decir, te vergüenza, que uno tiene que saber interpretar. ¿Van entendiendo? ¿Cómo voy a afrontar esa situación? ¿Qué hago para poder llegar a ese diagnóstico? Y miren, muchachos, rápido para poder ir. Cuando yo tengo dificultad respiratoria, esta disnea, en mi paciente tengo que pensar principalmente en 3 o 4 sistemas importantes. Uno, sistema respiratorio; otro, sistema cardiovascular, como dijeron, sistema hematopoyético y sistema metabólico o metabolismo. Estos son los elementos que me pueden dar dificultad respiratoria. Sistema respiratorio, y es muy evidente, vías respiratorias. Cardiovascular, es muy evidente, el corazón no bombea adecuadamente. ¿Comprenden? Por ende, yo necesito más oxígeno. Lo que estoy bombeando no es suficiente y me da ese oxígeno. Hematopoyético. ¿Quién tiene que transportar el oxígeno? Si tiene sangrado, si está anémico, si tiene poco líquido. ¿Ok? Y por último, metabólico. ¿Cuál es el metabólico? Acidosis. Ya sea metabólica o ya sea respiratoria, me puede dar dificultad respiratoria. ¿Van entendiendo? Entonces, cuando tengo esa dificultad, para que ustedes vean que la disnea puede aparecer en muchos sistemas, y cada sistema tiene un monte de enfermedades, y no solamente en el sistema cardiovascular. Y no digamos que cuando tiene disnea mi paciente, seguro que es el corazón que está mal. ¿Me entienden? Hay muchas otras causas que puede darme para respirar, no solamente la falla del corazón. Y lo que lo que tenemos que hacer nosotros es tener la capacidad de diferenciar si es respiratorio, si es cardiovascular, hematopoyético o metabólico, para poder dar el tratamiento en ese paciente. ¿Ok? Este paciente que les comenté es de la vida real. Era un paciente diabético que nunca se trató y hizo una cetoacidosis diabética. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Le hicimos una glicemia capilar en la hora. Mientras que llegó la gasometría, lógicamente fue tan grave su acidosis que ya no dio tiempo de la reanimación. O sea, al reanimarle ya no responde adecuadamente. Es una historia real, o sea, es un paciente verídico, ¿no? Un paciente que pasó y puede volver a pasar y va a volver a pasar eso. ¿Están entendiendo? Bueno, dolor de pecho. ¿Por qué dolor de pecho es del paciente con falla de la bomba? Insuficiencia cardíaca, ¿saben? Insuficiencia cardíaca es falla de la bomba. No necesitan una clase magistral para entender la insuficiencia cardíaca. Lo que necesitan para entender la insuficiencia cardíaca es recordarse de fisiología, anatomía, fisiopatología, cosas que ya dieron. Aún no tuve clases de insuficiencia cardíaca, por eso no sé nada. No, mentira, ya tuviste todas las clases de insuficiencia cardíaca. De ahí que se acuerden de otra historia. ¿Me entienden? Lo que vamos a hacer ahora es solamente llevar esa parte teórica a lo externo, a la clínica. ¿Qué más puede tener? Dolor en el pecho. No, porque para que duela el pecho hay una diferencia: dolor de pecho y dolor precordial. Una diferencia: dolor en el pecho y dolor precordial. Me duele aquí, dolor tórax o pecho. ¿Me entienden? Me duele aquí, dolor precordial, porque está en el lugar donde debe estar el corazón, se llama precordio. Son diferentes. ¿Están entendiendo? Otro detalle: la insuficiencia cardíaca no duele y no va a doler nunca. ¿Ok?
¿Cuándo duele el corazón? Cuando no le llega oxígeno, cuando tiene, por así decir, isquemia o hipoflujo de oxígeno. Y es un dolor no en el pecho, un dolor precordial. Porque cuando me dicen dolor en el pecho, puedo decir que me duele la articulación entre la costilla y el esternón. O me duele la mama. Me lastimé, me duele la mama, dolor en el pecho. Específicamente dolor mamario. ¿Están entendiendo? Entonces, no hace parte, por eso les digo, muchachos, no hace falta que ustedes hayan dado ya la clase de insuficiencia cardíaca para entender los síntomas que puedan aparecer. ¿Okay? Entonces, dolor en el pecho no es característico de la falla de bomba del corazón. ¿Se está entendiendo esto? Estamos solamente trabajando con los síntomas que ustedes me dieron a mí para poder interpretar qué son los que son partes de la falla del corazón y qué no son parte de la falla del corazón. ¿Ok? Astenia. ¿Qué quiere decir eso? Tengo vontade de comer. No quiero comer. Normalmente en el paciente con insuficiencia cardíaca, y puede pasar, es pérdida de peso, entre comillas, pérdida de musculatura, porque de peso no tanto. ¿Saben por qué de peso no tanto? Porque él está lleno de agua, ¿no? De hecho, ustedes saben que una forma para ver la mejoría del paciente cuando él está en la sala de internado es bajo de peso, el peso diario. Cuando él está todo lleno de líquido y yo interno a ese paciente, le tengo que pesar de forma diaria, porque está teniendo líquido. Quiere decir que yo tengo que sacar ese líquido, y si sale ese líquido, va a bajar de peso. Lógico, no es bajar de peso 10 kilos en una semana. Eso no es un programa de bajo peso. ¿Tá? Es ir bajando lentamente peso. Hasta 100 gramos, 200 gramos, podemos ir bajando por día. ¿Estamos entendiendo? Pero la astenia en el paciente con insuficiencia cardíaca, vamos a hacer lo siguiente. El corazón se encarga de bombear sangre, ¿sí o no? Su responsabilidad es eso, bombear sangre. El estómago recibe sangre que viene del corazón, ¿sí o no? El estómago, el tejido, la musculatura, todas las capas del estómago y del intestino recibe sangre que viene del corazón, ¿sí o no? Sí. Bien, un órgano recibe sangre del corazón. Y esa sangre tiene que volver al corazón, ¿sí o no? Sí. Cuando esa sangre no puede volver adecuadamente porque está, como ustedes dijeron, lleno la aurícula y los ventrículos de sangre, empieza a tener congestión del estómago. Y al tener congestión del estómago, le da esa sensación de satisfacción, ¿verdad? Ya no tengo hambre. ¿Están entendiendo? Él no come mucho, astenia, porque tiene esa sensación de estar satisfecho por la congestión gástrica, por esa sangre que tenía que volver al corazón, no está volviendo, pero al mismo tiempo está aumentando de peso. ¿Están entendiendo? Pero ven la relación que existe. Todo lo que implicaría o todo lo que implica la falta de funcionamiento de este sistema. ¿Sí? Otro detalle, el paciente come y cuando come tiene dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque al comer, cuando nosotros comemos respiramos, para deglutir uno corta la respiración. Son periodos cortos. Masticamos, mientras que masticamos, estamos respirando. Pero cuando deglutimos, cortamos la respiración. ¿Saben por qué cortamos la respiración cuando deglutimos? ¿Sí o no? Para não incomodar.
Bueno, esto sería más o menos la vía aérea epiglotis, ¿ok? Aquí nosotros tenemos una pequeña protuberancia, de hecho, si cuando vamos a hacer la intubación onolotraqueal se utiliza como referencia eso. ¿Está bien? Por acá debe de pasar la comida. La comida pasa por, el exófago está por delante o por detrás de la tráquea. ¿Cómo es que? El exófago, este exófago está por delante o por detrás de la tráquea. Atrás. Para atrás de la tráquea. ¿Se entendió? Entonces, si está para atrás de la tráquea, si yo como algo y al comer algo no tengo un sistema que cierre la tráquea, la vía respiratoria, el alimento, ¿dónde puede ir? No. ¿Comprende? Entonces, para poder evitar que eso pase, se creó esta estructura. ¿Sabes? Cuando yo degluto, automáticamente, ¿qué hace la epiglotis? Baja y cierra la vía respiratoria. Y no es para que yo deje de respirar, es para que esta comida no pase por ahí. ¿Me entienden? No vaya al pulmón. Y cuando eso pasa, yo dejo de respirar. ¿Están entendiendo? Y en el paciente que ya está con una descompensación cardiovascular, ya tiene una disnea, dificultad respiratoria, al comer empeora su disnea. Y al empeorar la disnea, él dice, ya no voy a comer. ¿Están entendiendo? Tiene hambre, pero no come porque tiene miedo de empeorar. Igual el paciente que tiene dolor al orinar. Cuando se va, ¡ay, duele! Entonces no quiero irme a orinar. ¿Van entendiendo? O el paciente, en los niños, esto pasa muchísimo, cuando tiene problema gastrointestinal. Le genera dolor el ir al sanitario y ellos retienen y da dolor abdominal, porque el dolor les hace a ellos entender que no pueden hacer, no deben de hacer. ¿Comprenden, muchachos? Es un síntoma también que se ve, pero evidentemente no es un síntoma cardinal en el paciente, no es lo que más le interesa al paciente. ¿Ok? Bueno, muchachos, hasta acá veo que ustedes están bastante... ¿Están entendiendo algo de la clase? ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí o no? ¿Les sirve o no? Porque si no les sirve esta clase, vamos a pasar directo a lo que es el electrocardiograma, hacemos un electro, cumplimos con nuestra función de docente, que lo mío es tomar lista y que estén en la lista y ya está. ¿Está? Pero lo que yo necesito es que ustedes aprendan un poquito. Entiendo que existe una cuestión de coordinación entre la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo. Todas las enfermedades que ustedes van a tocar en este proceso, en esta etapa, ya dieron. Incluso no vamos a tocar enfermedades que ya dieron. Millones de enfermedades que ustedes dieron en fisiopatología, en anatomía o en fisiología, no se va a tocar aquí por cuestión de tiempo y de importancia. O sea, esa cuestión de que nos dimos a un doctor ese tema no es tan sustentable. Si nosotros queremos, ahora ustedes tienen capacidad de hablar del sistema gastrointestinal, sistema reproductor, porque ya vieron la funcionabilidad en fisiología y ya vieron la mala funcionabilidad en fisiopatología. Entonces ya deberían de entender esto, no debería ser tan difícil entender los síntomas. ¿Ok? Entonces entiendo que debe de existir una coordinación entre la parte teórica y la práctica, pero independientemente si es que ya dieron o no ese tema, deberían de entender o debemos de entender al menos esto que es bien práctico y absorbible, perdón. ¿Ok? Pero si ustedes no me dicen, no, nosotros necesitamos primero la clase teórica, no importa, esperamos y después hacemos la clase teórica, eso es la clase práctica, eso no hay ningún inconveniente y
olvidamos con relación a lo que ustedes llegaron a mandar. ¿Ok? Bueno. A ver. Ortopnea. Último, y ya después vamos a ir a la parte de eléctrica, es solamente para ir cerrando esta parte de la insuficiencia cardíaca. La ortopnea, ¿qué quiere decir la ortopnea? ¿Saben lo que significa orto? ¿Sí o no? Orto significa recto. ¿Está? Está recto, pero normalmente de forma en decúbito, acostado. ¿Ok? Eso es orto, estar acostado de forma recta. Porque yo puedo estar acostado, inclinado. ¿Ok? ¿Está bien? Hipnea quiere decir dificultad respiratoria. ¿Sorprendemos la clase? Não. Pues no me están dando atención. Estoy hablando solo. Si voy a hablar solo, voy a hablar solo en mi casa, cómodamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Si es que van a estar conmigo, estén conmigo, sí, ¿no? Yo soy celoso. Si un mento, a mí me gusta que estén conmigo. Hacemos de todo, pero juntos. Fuerza, muchachos. Yo sé que no es fácil, es muy aburrido, es una de las peores clases que tienen, pero tienen que llenar la malla curricular. Les pido un poquito de esfuerzo. Aguantar la clase, al menos la mía, es un poco difícil. Si es que les pido un poquito de esfuerzo. Incluso vemos la alternativa de cambiar docentes si es necesario, pero ustedes tienen que aprender. Si la clase es aburrida, no hay problema, se cambia. Eso es algo rápido, al menos en las facultades privadas, se cambia rapidísimo docente. Pero lo que necesitamos es que ustedes aprendan, porque mañana puede ser que no aprueben la revalida. Y si no aprueban la revalida, en nuestro país tan justo, van a poder trabajar. Y si ustedes trabajan aquí, van a poder verme o a mí o a mi familia. Yo no quiero que ustedes me maten ni tampoco me maten a mi familia. ¿Y cómo va a pasar eso? Si es que estudian. Porque yo también puedo matar. No crean que eso no puede pasar. Un caso que tuvimos, no vamos a decir el pecador, sino el pecado. Tuvimos un paciente, tenía que pasar de la urgencia lateral. Hizo un shock cardíaco, se le hizo su noradrenalina, que es un medicamento para la presión. Y como mejoró la presión, le cortamos la nora. ¿Qué pasó? Paró el paciente. Y eran personas, médicos así como nosotros. ¿Creen que no existen errores? Existen. ¿Y por qué son los errores? Porque justamente en las clases y hacemos cualquier cosa, menos estar en la clase. ¿Entienden? Por más que parezca cierto, le estoy protegiendo a ustedes. Pero no quiero que después venga la demanda sobre ustedes y que pierdan todo esto que están teniendo. Si ya saben ustedes, si ustedes se sienten, no, lo que está diciendo acá yo ya sé. Asistencia. Y chao. Si al final me queda un solo alumno aquí que está interesado y quiere estar conmigo y está ahí estudiando conmigo, perfecto, el resto puede ir a casa. No tengo problema. ¿Están entendiendo? Si no van a estar conmigo, pueden ir a casa. Pónganos la asistencia para que no les perjudique a ustedes. Y en el examen final puedan tener derecho al examen final. Y si reprueban el examen final, puedan tener derecho a la segunda o tercera mesa. Pero si van a estar conmigo, estén conmigo. ¿Puede ser? Sí. Vamos. Ortopnea quiere decir que hay dificultad respiratoria cuando se acuesta. Eso es una cuestión de mecánica nada más, fisiología mecánica. Al acostarnos, por así decir, disminuye el retorno venoso que viene de los miembros inferiores, también congestiona más el retorno venoso que viene del sistema nervioso superior, y el corazón del lado izquierdo no consigue bombear, también tiene retorno. Y como el corazón del lado izquierdo tiene
no puede bombear, ¿cuál llega? ¿De dónde viene la arteria, perdón, la vena pulmonar? ¿De dónde viene? De los pulmones. Si el ventrículo izquierdo está lleno o tiene sangre remanente, la aurícula trata de bombear, pero ya no puede porque tiene sangre remanente. Esa sangre que viene de los pulmones ya no puede desembocar, ya no puede liberar su producto en la aurícula izquierda. Y al no poder, entonces empieza a haber extravasación en los pulmones. Esa sangre ese líquido tiene que salir en algún lugar y sale en los vasos sanguíneos, sale en los alveolos. Y al salir en los alveolos, el alveolo en vez de tener aire tiene líquido, tiene plasma, y eso da dificultad respiratoria. O sea que es por eso que tiene dificultad respiratoria el paciente con insuficiencia cardíaca, que se exacerba cuando deja por cambios de presión. Es por cambios de presión nada más. Él se sienta y mejora. ¿Por qué al sentarse? Incluso se tiene que sentar, ¿y cómo? Tiene que sentarse así y colgando las piernas. Si se sienta así, empeora. Tiene que sentarse así. ¿Por qué les parece? Porque el retorno venoso hace que esta sangre llegue a los miembros inferiores y no le llegue al corazón. Así le da tiempo al corazón de bombear todo lo que él tiene para volver a recibir lo que no tiene. ¿Estamos entendiendo? Entonces es una medida que se toma en el paciente que viene descompensado. Es decirle, no se acueste. Se acuesta, de hecho el paciente mismo va a decir, hace 3 días no duermo, ¿y por qué? Porque no me puedo acostar. O hace 1 semana no duermo, ¿por qué? Porque no me puedo acostar. Utilizo 5 traveseros para acostar. Por esa razón que habla de la falla del funcionamiento cardíaco, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Pero la ortopnea y todo lo que sea disnea, la disnea, en cualquiera de sus formas, está relacionado siempre con el ventrículo y la aurícula izquierda. Aquí la aurícula es disnea. Cuando yo tengo una insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria disnea, es porque el ventrículo izquierdo ya está afectado. Cuando yo tengo edema, tengo regurgitación, todo lo que tenga que ver síntomas con el retorno de la sangre a la aurícula y al ventrículo izquierdo, tiene que ver con el corazón del lado derecho. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Y regurgitación yugular. ¿Qué quiere decir regurgitación yugular? Acá yo tengo 2 vasos sanguíneos importantes. Uno se llama carótida y el otro se llama yugular. Yugular trae la sangre de la carótida en vía sangre. Cuando la yugular está gruesa y es distinto, ustedes van a ver como si fuera una serpiente en el cuello, como un gusano hipertrófico en el cuello del paciente. Eso es regurgitación yugular. Puede o no puede y no está relacionado con el latido. Y normalmente es una vena que yo puedo palpar, toco. Bien delimitado, se ve bien. La otra que puede confundirnos es la propia arteria, la carótida. Cuando yo veo esto, como si fuera que alguien por debajo de la piel esté golpeando. Yo no veo la arteria ni no veo la vena, sino veo solamente esto. Como si fuera la piel o algo que está de adentro para afuera empujando. Eso es arteria. Eso no es regurgitación yugular. La regurgitación yugular se ve la vena, tiene forma de vena y yo palpo, es vena. ¿Están entendiendo? A eso le llamamos regurgitación yugular o signo de Kussmaul, pero no importa. Regurgitación yugular habla de que hay un problema para que esa sangre que viene al sistema nervioso pueda llegar a la aurícula. Puede ser por compresión, por una tumoración o por la insuficiencia cardíaca misma. Entonces eso es uno de los signos del lado derecho del corazón. Falla del lado derecho del corazón, uno de los signos, no el principio. Ok, bueno, hasta acá. Insuficiencia cardíaca, resumiendo.
resumiendo así para que se puedan llevar a la casa ya esa información. Uno, falla de bomba del corazón. El corazón no puede bombear la sangre que le llega. ¿Por qué? No sabemos todavía. Nosotros solamente sabemos que el corazón no puede bombear. Lo que le llega no bombea. Si le llegó 1 litro, debería de haber bombeado mínimo 600, 800 o 1 litro de sangre. Pero en esta falla, cuando el corazón falla, le llega 1 litro, él bombea 200, 300, 400 de sangre. ¿Ok? No bombea todo lo que le llega. ¿Estamos entendiendo? Y al mismo tiempo, vamos a hacer un ejercicio. Si mi músculo, acuérdense que este es un músculo, si el músculo crece para afuera, ¿está bien? Y lo que yo tengo es tejido fibrótico y no tengo músculo, ¿cómo se llama? Hipertrofia o dilatación. Dilatación. Y si esa dilatación está grande, ¿no? Esa dilatación, como él se dilata, ¿se puede contraer, sí o no? No se puede contraer. A esa insuficiencia que no se puede contraer, ¿cómo se le llamaría? No, cardiomegalia es la imagen. Sí, está bien, se ve una cardiomegalia. Megalia quiere decir aumentado, cardio es corazón. Nosotros tenemos 2 tiempos. Hipertrofia es otra cosa. Hipertrofia es cuando yo tengo un aumento del músculo, pero es un tejido muscular, no fibrótico. ¿Me entienden? Cuando yo tengo un aumento del músculo y ese aumento del músculo tiene aún células musculares y funciona la célula muscular, se llama hipertrofia. Pero cuando yo tengo un aumento del músculo y lo que hace aumentar ese músculo ya no son células musculares, sino tejido fibrótico, se llama dilatación. ¿Ok? Se dilata. Entonces el corazón bombea o tiene la función de bombear y recibir la sangre. Cuando él bombea, ¿cómo se le llama el bombeo? Sístole. Y cuando él recibe, diástole. ¿Entienden? Bueno, miren acá, es fácil para entender. Si yo tengo un corazón que está creciendo, pero tiene tejido fibrótico, no sirve para la contracción, ¿no? Porque no se contrae. Él recibe la sangre, pero no se contrae. Y si no se contrae, ¿qué parte del ciclo cardíaco está afectado? ¿Sístole o diástole? ¿Sístole o diástole? Sístole, porque no se contrae. Él se dilata, pero no se contrae. Insuficiencia sistólica. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? ¿Entendieron esa parte? ¿Todos entendieron o no? Vuelvo a repetir. El corazón se dilató. ¿Por qué se dilató? Porque él crece y en vez de tener músculo, él lo que tiene es tejido fibroso. Y ese tejido fibrótico tiene la misma función que el músculo. No. ¿Cuál es la diferencia? El músculo se contrae y el tejido fibroso ya no se contrae. ¿Por que criou o tecido fibroso? ¿Por que criou o tecido fibroso? Puede ser por una lesión de isquemia. ¿Me entiendes? O puede ser porque el músculo se estiró mucho y al estirar murió y se creó un tejido fibroso. ¿Entienden? Por eso le digo, nosotros no sabemos la causa. Pero o puede ser un virus, por ejemplo, la miocarditis, por cualquier virus, lesionó el sistema inmunológico del músculo y ahora hay tejido fibroso. No sé. Lo que sí sé es que ese corazón, en vez de tener músculo, está teniendo tejido fibrótico. ¿Están entendiendo, sí o no? Sí. ¿Okay? Cuando él tiene ese tejido fibrótico, crece y al crecer no tiene la capacidad de contraerse porque ya no es músculo, se llama insuficiencia sistólica.
¿Se entendió? Ok, bueno. Otra situación. Miren. Esta es la cavidad cardíaca. Y por A o B razón, nosotros no sabemos aún, pero estamos viendo el resultado, empezó a crecer el músculo, a hipertrofiarse el músculo por dentro. Todo esto es músculo. Y esto quedó de espacio para recibir la sangre. ¿Entienden? Todo esto es músculo, está muy fortalecido por dentro. ¿Tendrá problema para la contracción? ¿Va a tener problema para contraerse el músculo? Está muy grave. Hizo ejercicio, ¿entiendes? Ahora. Mas vai diminuir a precarga. Claro. Ahora, para dilatarse tendrá problemas. Entonces, ¿la dilatación es sístole o diástole? ¿Insuficiencia? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Diminui o fluxo também, né, doutor? No, y por más de que le llegue aquí 1 litro en la aurícula, aquí solamente va a caber 200 cc. Vai diminuir o fluxo. Claro, y eso va a llevar a una insuficiencia, o sea que el corazón no puede bombear mucho porque no tiene espacio para recibir mucho. ¿Entiendes? ¿Sí o no? ¿Ok? Un ejemplo, son aquí 20 compañeros y normalmente había un compañero que tenía un furgón que llevaba a los 20. De repente no viene ese compañero y solamente tiene uno que tiene una Fiat Uno que lleva máximo 5 compañeros. ¿Será suficiente ese Fiat para llevar a todos? No, insuficiente, ¿entiendes? Igual se siente ese fenómeno de insuficiencia por más de que el corazón esté bien musculoso. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Y voy a darles un ejemplo con relación a eso. El ecocardiograma, como su nombre dice, eco, por resonancia, ¿está bien? Cardio del corazón y además grama. ¿Qué quiere decir grama? Va a ser una imagen del corazón. Eso se llama el estudio. Eco, cardio y grama. Va a emitir un eco, una onda sonora que no es perceptible para nosotros y que va a rebotar en el corazón y va a dar una imagen del corazón. Es el estudio ecocardiograma, que se pide mucho para poder ver algo del corazón. Se ven muchas cosas, pero una de las razones principales, porque la mayoría de los médicos piden de esto, FE, fracción de eyección. ¿De quién? Del corazón. Específicamente ¿de quién? Ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo que bombea todo el cuerpo. ¿Están entendiendo, sí o no? Un detalle. Fracción de eyección. ¿Cuánto que él manda? Eso es lo que yo quiero ver. Mucha literatura dice, lo normal es acima de 50%. Quiere decir que si me llega 1 litro en el corazón, si él envía 500 cc, estamos. Fracción de eyección. ¿Están entendiendo, sí o no? Sí. Porque 50% de lo que le llega, él tiene que bombear. Mínimo, no mínimo. ¿Ok? Si es menos de 50% de lo que bombea, no bombea todo. Entonces estamos, si no bombea todo, ¿cuál es la función del corazón? Bombear sangre. Una de las funciones principales. Si no bombea todo sangre, está insuficiencia cardíaca. ¿Van entendiendo? Por eso muchos creemos que el diagnóstico es esto, salud. Pero no es el diagnóstico. Y le voy a decir por qué razón. Aquí yo tengo mucha musculatura, ¿sí o no? Sí. Si me llega a 200 cc, ¿será que voy a enviar los 200? Si me llega a 200 cc acá en este ventrículo, ya hipertrófico,
¿podrías enviar esos 200 para afuera? Não. ¿Por qué no? Porque tem que ter uma carga grande, uma pré-carga grande para aumentar a passagem. Sí, pero tiene 200 cc de carga. Para él eso es lo máximo que recibe porque está muy grande por dentro. Então, sim. ¿Me entiendes? Y va a ser suficiente para poder relajar y después contraer. Va a poder enviar todos esos 200. Él puede enviar hasta 1000, solo que le llega solo 200. Por la cantidad de músculo que tiene, ¿entiendes? Una persona que tiene fuerza para alzar todo esto solo, pero le tiene que hablar solamente esto, porque esto es lo que le llega. ¿Entiendes? En ese caso, solo termino esta idea. En este caso, ¿cómo va a estar la fracción de eyección? ¿Va a estar normal o va a estar bajo? Baixo. ¿Cómo? Va a estar normal porque él bombea todo. Pero ¿estamos o no estamos en insuficiencia? Pero la fracción está. Por eso no se utiliza como diagnóstico el ecocardio. Es un elemento que ayuda. ¿Me están entendiendo? Ayuda para ver Claro, ayuda a ver esa hipertrofia por dentro. Claro. Mas aí vendo a hipertrofia pode dar um diagnóstico. Claro, no, evidentemente. Va a mirar y va a decir, no, el ventrículo está creciendo por dentro. Pero su fracción de eyección está. Então, vocês estão podendo entender. Então, a insuficiência cardíaca não vai ter uma fração de ejeção alterada, não é isso? Normalmente, cuando es diastólica, yo puedo tener una fracción de eyección normal. ¿Me entienden? Pero eso les digo, por eso les digo, el diagnóstico es meramente clínico, no es laboratorial. Lo que usamos en laboratorio es una ayuda complementaria. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Claro, ustedes no van a ir ahora a decir, no, ecocardiograma lo principal. Con esto que les estoy demostrando, estoy tratando de que ustedes vean la importancia de la clínica y no solamente del laboratorio. De todo esto quiero que ustedes se queden con la idea, la clínica me ayuda más que el laboratorio. No quiero que se queden con la idea, no, en la hipertrofia, eso se llama hipertrofia para adentro, hipertrofia concéntrica. En la hipertrofia concéntrica está normal la fracción de eyección. No, yo lo que quiero que entiendan es que la forma de diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es clínico y no 100% laboratorial. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, hasta aquí. ¿Dudas? Perfecto. Entonces, Professor, sí. Nos sintomas, o senhor, então, todos esses sintomas, eles não são cardinais, então, não é? Não. Então, e qual é o cardinal? Não tem? Sí, tiene síntomas, y por eso le digo, en la clasificación o los criterios hablan de signos mayores y menores, o síntomas mayores y menores, criterios mayores y menores, perdón, criterios mayores y menores. ¿Por qué dice criterios y no signos y síntomas? Porque puede ser signos y síntomas juntos. Entonces habla de criterios mayores y criterios menores. Uno de los criterios, y un detalle, todos los criterios mayores tienen una relación directa o indirecta con el corazón. Un ejemplo, cardiomegalia. ¿En qué otro órgano puedo ver el aumento del corazón que no sea en el corazón? ¿Es criterio mayor o menor? ¿Están entendiendo? ¿Ok? Ortopnea. Dentro de los criterios de Framingham, dice que es un criterio mayor porque es característico del paciente con insuficiencia cardíaca el dictar y tener dificultad respiratoria. ¿Ok? Otro criterio mayor, cuando tiene tercer ruido cardíaco. ¿En dónde más voy a escuchar un tercer ruido cardíaco? En el corazón. No puedo escuchar o en otra parte del cuerpo tercer ruido cardíaco. ¿Saben por qué son los ruidos cardíacos, verdad? Soplos ustedes ya dieron, no todavía. Ya dieron soplos. Bueno, soplos. ¿Saben por qué son los ruidos, no?
los ruidos cardíacos. El cierre de las válvulas. Bueno, son dos, son sístole y diástole, ¿verdad? Yo creo que con ustedes también ya hablé la diferencia entre contracción isovolumétrica y periodo de eyección. ¿Sí o no? No. Pero ya hablaron ya ustedes eso en fisiopatología y hablaron en semiología ahora. Los periodos del corazón. Los periodos del corazón son sístole y diástole, ¿ok? El ciclo cardíaco. Y dentro del ciclo cardíaco, miren, ciclo cardíaco, sístole y diástole. Esto quiere decir contracción y esto quiere decir relajación. En la sístole existe algo que se llama contracción isovolumétrica y periodo de eyección. Y en la diástole, relajación isovolumétrica y periodo de llenado. ¿Conocen o no eso? O senhor deu no primeiro aula ¿Puedo isso utilizar daí? esta botella? ¿Puedo? Só não sei. Miren, vamos a suponer que esto sea el ventrículo, ¿ok? Aquí, válvula. ¿Entienden? Válvula, ventrículo. ¿Se entendió? ¿Escucharon cuando se abrió? ¿Dónde suena más? Quando fecha. O cuando se abre. Solo dos suena, pero ¿cuál de los dos suena más? Fecha. Cerrando. Pasa lo mismo en el corazón. Cuando nosotros cerramos la válvula, tiene un sonido que somos capaces de auscultar. ¿Entienden? O sea que cuando yo ausculto el sonido en el corazón, en el área cardíaca, hablo o veo lo que sería la parte del cierre de las válvulas. Eso es lo que nosotros buscamos en las áreas cardíacas o focos cardíacos. ¿Conocen? ¿Cuáles son los focos cardíacos? Aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral. Son focos cardíacos. ¿Ok? Bueno. Entonces, se cierra, suena. ¿Cómo yo sé si lo que estoy escuchando es sístole o diástole? ¿Cómo sé que cuando pongo mi esteto en el área cardíaca, pongo mi esteto en el área aórtica, foco aórtico, y escucho tum, tum, sístole o diástole? Muy bien. ¿Qué tiene que ver el pulso ahí? Claro. Cuando yo estoy auscultando, pongo mi esteto, escucho un ruido, tum, y siento el pulso, sístole o diástole. Sístole porque está llenando, ¿no? ¿Ok? Y cuando pongo mi esteto, escucho un golpe, tum, y no siento, sístole o diástole. Diástole porque está vacío la arteria, quiere decir que el corazón se está llenando, principalmente el ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo es el que está enviando toda esa sangre. ¿Se entendió? Hasta acá se entendió cómo verificar si estoy en sístole o en diástole a través del examen físico. ¿Quedó fácil eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, le llega la sangre al ventrículo. Vamos a suponer que esto sería nuestro ventrículo. Llega la sangre y el ventrículo tiene dos válvulas. Tiene la válvula de la aurícula al ventrículo. Vamos a hablar del izquierdo, que se llama mitral. ¿Se entiende? ¿Todo me está siguiendo? Sí. Es mucha imaginación. Pero se entiende, ¿verdad? Aquí entra la sangre que viene de la aurícula y va a llenar al ventrículo. Y este es el ventrículo y esta sería la válvula que envía la sangre a todo el sistema aórtico, que sale por la aorta. ¿Se entendió? Bueno. Le llegó la sangre, este está cerrado. El que está abierto es el de la aurícula con el ventrículo. Llenó la sangre aquí y automáticamente por impulso del nódulo sinusal, no tiene nada que ver con el llenado del ventrículo, empieza a contraerse el músculo. Y al contraerse el músculo, lo primero que hace es cerrar la válvula. ¿Entienden?
se contrae el músculo y ya cierra la válvula. Y si ustedes se dan cuenta, está cerrado la aórtica y ahora se cerró la... ¿Me entienden? La atrioventricular, la mitral. Y ahí se quedó cerrado totalmente el ventrículo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Viene el estímulo, se contrae el músculo y al contraerse el músculo, la válvula que estaba permitiendo la llegada de sangre de la aurícula al ventrículo se cierra. Y este ya estaba cerrado. Entonces, por unos instantes, milisegundos, hay un cierre total de las válvulas, tanto de la aorta como de la aurículo ventricular, ¿entienden? Y la sangre está aquí. ¿Sí o no? Pero el estímulo sigue y existe una contracción y se contrae el músculo, solo que la válvula está cerrada aquí, esa sangre no puede volver para atrás y esta válvula está cerrada aquí. ¿Entienden? Milisegundos, cosa que nosotros ni sentimos, milisegundos. Eso vamos a ver en el electrocardiograma. ¿Tá? A esa contracción con las válvulas cerradas se le llama contracción isovolumétrica. Está contrayéndose el músculo, pero la sangre sigue teniendo el mismo volumen. Isovolumétrica. ¿Están entendiendo, sí o no? Pero imagínense, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué creen que eso pasa así? ¿Aumenta la presión dónde? Para la salida. Exacto. Eso es el objetivo. Entonces esto hace para cuando yo abra, y eso mantiene la presión arterial 120, 80, 120, 70 en todo el cuerpo. ¿Están entendiendo? ¿Ok? Súper bien. Entonces por eso yo adjunto sístole, diástole para saber si las válvulas están íntegras, porque si están íntegras quiere decir que el proceso está íntegro, va a funcionar. ¿Estamos entendiendo? Entonces yo tengo solamente dos tiempos, sístole y diástole. ¿Ves? Tercer ruido cardíaco. ¿Escucharon ya hablar del tercer ruido? Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Cuándo es el tercer ruido? ¿Cómo yo sé si es el tercer ruido o qué? Apenas identifico dos ruidos, un tercero ya se me complica. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo identifico en la clínica? Semiología. ¿Pero que van a auscultar? A gente escuta tipo ¿Cómo que? galope, cavalo. No, hay una diferencia entre ritmo galope y hay una diferencia entre el tercer ruido. Ritmo galope es el ritmo de un caballo, pareciera ser que esté galopando, se ve en la taquicardia. Trun, 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 trun. El corazón suena como si fuera que está galopando porque es una taquicardia. Tercer ruido, por eso ustedes escuchan algo por ahí, tercer ruido y aparte ruido galope. Não tiver soprano. No, pero eso es soplo. Si escucho yo un ruido, tiene que ser un ruido seco, ¿me entienden? La válvula cuando se cierra tiene que ser un ruido seco, se cierra seco, terminó. Cuando es un poco prolongado, y es prolongado el ruido, ya no es un cierre seco, hay una alteración valvular. ¿Me entienden? Ahí digo que soplo. Si el soplo coincide con el pulso, ¿es sistólico o diastólico? Si el soplo no coincide con el pulso, o sea que yo escucho el ruido y no hay llenado, ¿sistólico o diastólico? ¿Me entienden? Soplo sistólico, soplo diastólico. Y ahí ustedes cuando vean soplo sistólico y soplo diastólico, un grupo de enfermedades. Son dos tipos de enfermedades valvulares, insuficiencia o estenosis. Termino. Fácil, ¿no? Tercer ruido, muchachos, tiene el corazón tiene dos ciclos, ¿no? El corazón tiene dos ciclos, ¿verdad? Sístole, diástole. Sístole ya sabemos. Pongo mi espeto, escucho el ruido, tum, y siento un pulso. Sístole. Diástole, pongo mi espeto, escucho el corazón, pum, y no siento nada. ¿Qué pasaría si vuelvo a escuchar otro pum y sigo sin sentir nada? ¿Entienden? ¿Entendieron? Dos diástoles
Uno es el tercer ruido. Yo escucho dos ruidos, pero no sigo sintiendo nada. Entonces uno es el tercer ruido. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Estamos hablando de la clínica. Galope es cuando yo tengo ruido galope, pero es sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Siempre hay periodos donde coincide mi sístole y mi diástole con el llenado y la ausencia del pulso. Então a gente ouviria, né? Tum, ta, ta. Tum, ta. No, pero a ver, no traten de buscar la sonoridad, porque la sonoridad puede confundir. La sonoridad es muy... yo puedo escuchar ahora reggaetón, qué música chata, y para otro, ¿tá? ¿Me entienden? Es muy relativo lo que uno escucha muchas veces, por eso la sonoridad no es, entre comillas, algo sí o sí que yo pueda desarrollar, y mucho menos en los primeros años de la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque nosotros en los primeros años de la carrera de medicina venimos de un mundo en donde no estuvimos en contacto con pacientes. Entonces poco contacto tuve con el paciente para saber con solamente escuchar si estoy teniendo un soplo sistólico o diastólico. Pasaron 20 años de haber escuchado soplo. Es muy difícil, no se sienten decepcionados si cuando ustedes escuchan algo y no identifican si es sístole o diástole. Es que es imposible identificar sin la práctica. ¿Entienden? Siempre tienen que ir practicando. Entonces utilizamos otros recursos para poder identificar. Y ese recurso en este caso es, por ejemplo, el pulso. Es más fácil, independiente. Si el otro escucha dut, lo, o el otro escucha trun, trun, o el otro escucha go, tu, bebé, igual. Sigue siendo sístole y diástole. ¿Están entendiendo? Entonces por eso se toman esos recursos para poder consolidar esa información. Cuando yo tengo dos diástoles, uno está fuera de lo normal, no debe de ser. Ese ruido no está bien ahí. Y ese ruido se considera tercer ruido o tercera bulla. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o qué? Entonces, eso pasa, o cuando eso pasa, nosotros vamos a hablar de un tercer ruido, ¿vale? Que sería tercer ruido cardíaco, que es cuando tengo dos diástoles. En vez de tener un sístole y una diástole, tengo un sístole y dos periodos diastoles. Hasta acá se entiende. Vamos entendiendo. Guarda. Passou a noite inteira carregando. Não carregou? Bueno, de insuficiencia cardíaca o de lo que estuvimos hablando ahora, que fue una mezcla un poquito de insuficiencia cardíaca y también de pulso, que nos expandimos mucho. Não tem um quarto ruído? ¿Cómo? Não tem um quarto ruído? Sí. O que seria? Pues el cuarto ruido o cuarta bulia es un ruido previo a la sístole, al final de la diástole de la segunda, pero previo a la sístole, a la nueva contracción. Es como si fuera que existe como dos sístoles. ¿Está bien? Entonces sería el cuarto ruido que está muy cerca al sístole. ¿Ok? A la sístole. Percebi que no caso a gente vai observar no caso da insuficiência da estenose, das meninas. A ver, el tercer ruido me dice que existe un ruido fuera del tiempo. Tercer y cuarto ruido están fuera del tiempo. ¿Ok? Solo que ahí tengo que ver si puede ser de causa de estenosis y insuficiencia. La estenosis y la insuficiencia me va a dar la característica del ruido. Ahí sí tengo que entender cómo suena lo que estoy apuntando, que me va a dar a entender si es insuficiencia o si es estenosis lo que yo estoy escuchando. Pero cuando hablo del tercero o el cuarto ruido, estoy hablando de la cantidad, no de la característica. ¿Están entendiendo? ¿Okay? Evidentemente, tercero y cuarto ruido son ruidos fuera de lo normal, que normalmente no debe de existir, son patológicos. ¿Vale? Si es insuficiencia o estenosis, el problema valvular es con la auscultación.
con el tiempo yo voy a ir desarrollando eso en la auscultación. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda de lo que estuvimos hablando? ¿Quiere tomar 10 minutos de receso? ¿Volvemos después? Sim. ¿Sí?